en estos precisos instantes alrededor del mundo para ayudarnos en esta materia. Está con nosotros a esta hora de la mañana el doctor en estudios latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y además conductor del programa La Vuelta al Mundo de acá de Radio Universidad de Chile, el profesor Gilberto Aranda, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, profesor? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Está muteado, profesor. Lo estamos viendo que está hablando, pero no lo escuchamos. A ver si ahí se mutea. Ahí lo escuchamos perfecto. ¿Me escucha? Lo escuchamos perfecto, profesor. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes. Por supuesto, saludo a quienes nos están escuchando a esta hora de la mañana. Sí, profesor, vamos a partir por Argentina, luego de este fallo de la Corte Suprema que ratifica, ¿no?, los fallos de primera instancia en contra de la expresidenta de ese país, Cristina Fernández, en el llamado caso Vialidad, un escenario o un fallo que cambia el escenario político argentino, sobre todo por esta inhabilidad perpetua, ¿no?, que se le impone a Cristina Fernández para postular a cargos públicos. ¿Cómo cree que esta situación pueda influir, ¿no?, en el ya convulso escenario político trasandino, profesor? Bueno, desde luego va a tener un impacto, eso no cabe duda, más allá de las movilizaciones que hemos visto particularmente en algunas universidades como la Universidad de Buenos Aires. Pero claro, yo creo que también al mismo tiempo que provoca en ciertos sectores de la ciudadanía, una ciudadanía muy polarizada, como viene siendo la costumbre en muchos lugares del mundo, eh, yo creo que va a ser también importante para la misma oposición y concretamente para el Partido Peronista, porque estamos hablando de una política de 72 años, muy avesada, muy omnipresente, que en este caso, al estar inhabilitada, al menos hasta que no ocurra alguna otra cuestión en otro gobierno, que podría ser una amnistía o algo así, al estar inhabilitada de ejercer un cargo público, despeja también ciertas incógnitas la oposición y en el peronismo, y por cierto que significa que se empiezan a aspectar liderazgos como el de Kicillof y otros personeros que podrían también de alguna manera aglutinar a la oposición. Es decir, por una parte, podría seguir este camino de fragmentación que ha sido la tónica en los últimos meses y años, o más bien el comienzo de buscar otro nuevo liderazgo que aglutine. Profesor, buenos días. Quiero preguntarle y abordar un poco las críticas o el emplazamiento al Poder Judicial. Lo dijo, por ejemplo, ayer escuchaba una entrevista a Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete peronista, y él decía que no se respetó el debido proceso, la defensa en el juicio no estaba garantizada. Es algo que han repetido, por ejemplo, también lo dijo el abogado de la exmandataria, Gregorio Dalbón. Él decía que hay persecución política, judicial y mediática, y también salen presidentes de otros países, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, que apoyaba o más bien manifestaba el apoyo del gobierno mexicano a Cristina Fernández. Gustavo Petro también desde Colombia tuiteaba y decía, indudablemente estamos en tiempos difíciles, presidentes como Lula, y ahí ponía diversos ejemplos también y comparaba situaciones judiciales, ¿no? ¿Cómo podemos sopesarlo con este cuestionamiento al Poder Judicial, ¿no? Sí, se ha hablado del lawfare, pero déjenme decirles que yo podría tener algunas dudas respecto a la cantidad de casos abiertos en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de 6 casos. Este es el caso Vialidad. Como ustedes saben, esto comenzó en el 2008 y lo interpuso Elisa Carrió, diputada de la oposición, y finalmente alrededor del 2015 tiene una demanda ya mucho más vigorosa, que va a significar que van a haber distintos, primero va a haber un tribunal oral que va a emitir un fallo, un juez el año 2022, en la casación del año pasado, noviembre del año pasado se confirmó, fueron disminuyendo también algunas de las penas, y la verdad es que ha sido un proceso nada de abreviado, en un caso que hay alguna evidencia, a mí me parece bien comprometedora respecto a lo que fue la orientación, el direccionamiento hacia Leonardo Báez como empresario de la zona. Entonces, la verdad, teniendo presente que hay un artículo 36 de la Constitución argentina, más los
propios convenios internacionales que la Argentina suscribió, y que suscribió incluso en la época de las presidencias de los Kirchner, pues yo veo que era muy complejo, de alguna manera un fallo muy distinto. Así que la verdad que después de tanto tiempo hablar de indebido proceso me parece riesgoso. Ahora, sí, por supuesto que tengo algunas dudas respecto a la cantidad de otros casos. Este es uno de 6. Uno podría decir ahí hay una saturación de casos que llama la atención, pero este evidentemente ha sido bien contundente. Estamos todos mirando la inhabilitación. También estamos mirando un sistema que le va a dar la oportunidad, o tiene al menos, puede hacer la petición de vivir esos 6 años de reclusión, no en un centro penitenciario, sino que en su casa, si es que el juez se aviene, si el tribunal se aviene. Y también estamos hablando de algo así como $1.000.000 que tienen que ser restituidos entre 6 personas, no solo la expresidenta. Por lo tanto, ciertamente tiene múltiples aristas. Y bueno, y tiene que ver también con una corrupción que alcanzó precisamente a la ola rosada. Yo no creo que sean todos, por cierto, los mandatarios de la así llamada ola rosada corruptos. No estoy diciendo ni de lejos. Están los casos de Mujica, que es un ejemplo para toda la región, que no tiene nada de corrupto. Pero y también yo tengo serias dudas con las acusaciones que se han hecho a Lula. Pero también hay que reconocer que hay unos casos que fue una corrupción desatada. Uh-huh. Profesor, por último, para cerrar el tema de Argentina y pasar a otros, hay voces que señalan que este fallo podría marcar un antes y un después en la política y en la sociedad argentina, en el sentido de avanzar precisamente en un combate más decidido, ¿no?, respecto de estos actos de corrupción, sobre todo por lo que refiere al peronismo. ¿Lo ve tan así? ¿Ve que efectivamente esto pueda cambiar, por así decirlo, un cambio de giro, ¿no?, respecto de cómo se han tratado este tipo de temas en el vecino país, o cree que es algo mucho más profundo? Va a ser bien importante que de alguna manera esta tendencia se instale y que también afecte al poder de turno. Insisto, este proceso se abrió cuando la expresidenta cuando la expresidenta estaba recién iniciando su primer mandato, el 2008, ella había comenzado en 2007, y por lo tanto, sin embargo, vemos la decisión final, muchos años después. Lo importante es que esta tendencia se afiance, no solamente respecto al peronismo, sino que al actual y a otros gobiernos, respecto a la vigilancia de las acciones del Estado, a la probidad pública, al no desvío de dinero. Y que bueno, que también si es necesario llegar incluso hasta el poder de turno, pues se haga. Creo que ha sido un paso importante de la justicia argentina, pero creo que en lo político va a tener muchas más consecuencias, porque hoy día el mileísmo está muy arriba, que en mi opinión es otra forma de hacer política populista, muy distinta a la peronista clásica, pero también al final mucho de confrontación, de polarización. Y sin embargo, insisto, la oposición, que se veía muy fragmentado, también tiene hoy día una chance, una oportunidad de ir hacia la unidad con figuras, podríamos decirlo así, más recientes, no con tanta historia, y una historia, como digo, salpicada de diversos elementos positivos y también hechos de corrupción. Así que también lo veo como una oportunidad para la oposición en un cuadro bastante fragmentado. Bueno, profesor, podríamos seguir hablando de Argentina, ¿no? Pero lo que pasa en Colombia es importante también. El precandidato presidencial opositor Miguel Uribe se mantiene internado. No ha mostrado mejorías, dicen, o leves mejorías, pero sigue en estado crítico luego de este atentado, ¿no?, del que fue víctima. Y quiero hacerle una pregunta que es un poco obvia, pero es la más importante que hay que hacerse, y es: ¿qué nos dice de la situación política de Colombia este atentado del que es víctima el precandidato presidencial Miguel Uribe? Acá sí estamos ante un hecho que tiene múltiples aristas, entre otras porque esto no es nuevo en la historia colombiana. La violencia que incluso titula algunos periodos de la historia colombiana ha sido la tónica, y también tenemos algunas campañas presidenciales y pre-campañas muy sangrientas, como aquella de la campaña del 90, que arranca el 89, donde murieron 3 precandidatos presidenciales. Lo que sí, este hecho tiene algunos, si bien en lo general no tiene nada de novedoso, como esta es la primera vez que hay un presidente de izquierda
en Colombia. Lo que habíamos visto antes era generalmente que los que eran asesinados eran candidatos y políticos del centro hacia la izquierda y generalmente pues teníamos gobiernos de centro derecha y de derecha en Colombia. Ahora se ha invertido por primera vez un gobierno de izquierda donde contra quien se atenta es uno de los liderazgos de oposición de la derecha uribista, de la derecha más dura, pero ciertamente ese elemento simbólico pues tiene muchas consecuencias. Luego, me parece que también habla del grado de polarización que hay, de polarización afectiva que hay en la política colombiana, que se inició quizás hace 25 años y uno hubiese esperado con un gobierno distinto, de signo político distinto, esa polarización amainara o de alguna manera no fuera tan estridente. La verdad es que el gobierno no inventó la polarización, pero la verdad es que ha sido parte de esta dinámica y de alguna manera has usado también los ánimos. Por supuesto que no estoy acusando al gobierno del atentado, ni de lejos, pero el clima se ha ido enrareciendo y el gobierno ha sido parte de esto. Hay consecuencias del punto de la gobernabilidad, hay consecuencias del cambio del foco legislativo. Antes los candidatos estaban hablando y estábamos hablando de cuestiones como legislación sociolaboral, ahora el foco de la campaña va a ser la seguridad, si a eso le agregamos lo que ha pasado en Cauca y Valle del Cauca. Sí, precisamente respecto de eso le iba a preguntar, profesor, porque lamentablemente Colombia ha sido un país que en los últimos 100 años ha estado marcado por diferentes tipos o etapas en las cuales la violencia ha estado presente en la primera parte de las guerrillas, en las cuales estas eran impulsadas por una serie de reivindicaciones agrarias y sociales, posteriormente la irrupción del narcotráfico y todo este periodo entre los años 80 y principios de los 90 que estuvo muy marcado por los grandes carteles, con la figura de Pablo Escobar como la más emblemática. Posteriormente esta transformación que sufrieron algunas guerrillas respecto de ya no estar tan ligados a causas sociales, sino que precisamente más ligadas al crimen organizado, y hubo un periodo a comienzos de este siglo en el cual pareciera ser de que Colombia iba encaminada hacia una paz, de que estaba superando los problemas relacionados con el crimen organizado, con las guerrillas, los acuerdos de paz con las FARC, también negociaciones que se habían entablado con el ELN, pero durante los últimos años hemos visto cómo han ido resurgiendo distintos focos de violencia al interior del país que cuesta uno un poco entender qué es lo que cruza precisamente estos distintos conflictos. ¿Qué es lo que pasa hoy día en Colombia, que efectivamente estamos viendo nuevamente estos hechos de violencia expresados de distinta manera y que hacen pensar de que todos estos avances finalmente quedaron en nada y al contrario se está retrocediendo? Bueno, desde luego comentarte que a comienzos del siglo lo que teníamos era el fin del gobierno Pastrana y el principio del gobierno de Uribe, que habían abrazado el Plan Colombia, que en entendimiento con Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico, y particularmente Uribe a través de la política de la seguridad democrática implementó una guerra sin cuartel a- al narco y a otras formas de violencia. Pero claro, eso a costa de la vida civil, están los casos falsos positivos, etcétera. Yo creo que básicamente fue una vez ya entrado el nuevo siglo, el nuevo milenio, que se vislumbró una posibilidad en lo que fueron los acuerdos de paz firmados en 2016 con la FARC. Y que sin embargo, y esto es clave también para entender lo que pasó en Cauca y Valle del Cauca, siempre hubo las así llamadas disidencias en los acuerdos, hubo unidades de la FARC que no se plegaron al acuerdo, no fueron las mayoritarias ni las más relevantes, pero hubo unidades que no se plegaron al acuerdo y que hoy día aparecieran con una nueva actividad. El tema del narco también no ha desaparecido por completo. Y quizás antes de pasar al narco, también en el ámbito de las guerrillas, el Ejército de Liberación Nacional, pues no, tampoco se ha desmovilizado y no se ha llegado a un acuerdo con el mismo. El lema de este gobierno fue una paz total, pero eso pues no pasó. Y el tema del narcotráfico, la verdad es que tampoco se ha acabado. Así que hay muchas variables que subsistieron. Creo que tuvimos como en muchos lugares una esperanza bien importante y lo único que puedo decir es que hay que redoblar esfuerzos en la materia. Es muy importante también que los gobiernos de alguna manera no entren en el juego de satanización del adversario, eh, una cuestión que a veces las oposiciones cultivan como una maniobra política y los gobiernos caen también en eso. Así que
Por cierto, el tema de la violencia, si bien en ciertos momentos ha disminuido en Colombia, no ha desaparecido del todo. El dato para la región, si me permiten, es sin embargo preocupante porque sabemos que hace un tiempo tuvimos lo que pasó con el candidato Villavicencio en Ecuador. Ahora tenemos a un precandidato que era Uribe Turbay, que también ha sido alcanzado por un atentado. Es decir, el dato para la región no es nada promisorio y debe preocupar. Por lo tanto, creo que la lección, si se puede sacar eso, es no importar la polarización, cuidar la convivencia cívica, saber que el adversario político no es necesariamente el enemigo mortal que a veces parece descrito en los discursos. Profesor, nos quedan poquísimos minutos, pero no me puedo quedar sin preguntarle por este acuerdo que alcanzó Estados Unidos con China, que es como más un preacuerdo o acuerdo de marco general, pero sí no hay claridad respecto, por ejemplo, a los aranceles y en paralelo está Estados Unidos con esta situación interna bien complicada, ¿no? Con las protestas por la política migratoria de Donald Trump. ¿Qué podemos decir respecto a eso en un resumen ejecutivo, sí, por los tiempos de la radio que son bastante crueles, usted sabe? Sí, claro, el resumen ejecutivo es que es más o menos lo que se había acordado hace una semana en Ginebra, no es muy Mm. distinto, que es alrededor de un 30 y fracción por ciento a los productos chinos que ingresen a Estados Unidos y 10% a los de Estados Unidos hacia China. Claro, yo sé que un poco confuso si escuchamos que el presidente dice que es un 55, pero Sí. eso eran aranceles previos. Así que más o menos se mantienen eso, bajan notablemente. Se comprometen a seguir proveyéndose los suministros anteriores a todo el desacuerdo y por lo tanto una señal de calma que también por lo que de alguna manera escriben los políticos a veces, y particularmente en sus redes sociales, a veces aparece un tanto confuso. Es más o menos lo mismo que se escribió en Ginebra, que es una señal positiva, pero claro, ahora viene la negociación con otros, como nos decía Trump, con otros 150 países. Y recién se acabó con Inglaterra, logró un convenio y ahora con China falta tanto, están con Japón, Corea del Sur y parece que nos han notificado que como no pueden negociar con todos, van a mandar a todos, a la mayoría de los países, van a mandar un mensaje de este es el acuerdo que te proponemos, Mm. tómalo o déjalo. Y por supuesto les quiero decir que a pesar de que estamos hablando de eso, a mí me parece que es un tema súper preocupante, a ver si en otro momento lo hablamos, es lo que está pasando en Los Ángeles con las manifestaciones y la reacción del gobierno de Washington mandando a la Guardia Nacional y a Marines, que me parece que podría incluso expandirse y ya se está expandiendo a otras ciudades. Pero, profesor, ¿por qué vamos a esperar una próxima ocasión? Hagámoslo al tiro. De hecho, nos acaban de autorizar acá en producción, que está tan buena la conversación y son tantos temas además tan interesantes que podemos extendernos un poquito más. Es que, por supuesto, no interrumpimos algún compromiso que tiene ahí usted, profesor. Pero Con mucho gusto. muchas gracias, Gracias, profesor. profesor. Pero porque precisamente, efectivamente, hay una situación que preocupa, ¿no? Respecto de lo que hemos visto con estas protestas y la reacción que ha tenido Washington a la serie de movilizaciones que se han registrado en Los Ángeles, pero también en otros puntos del país, Nueva York, en Texas, pero particularmente respecto de Los Ángeles por decisiones que sobrepasan atribuciones que corresponden a los gobiernos federales, lo cual algunas personas incluso han calificado casi ya rayando con el autoritarismo por parte de Donald Trump. ¿Cómo ha visto usted esa situación, profesor? Sí, bueno, esto es una situación que se vivió, pero en las antípodas, como de costumbre. Se vivió el año 65 bajo la administración Johnson y algo hubo el año 92 también en California, donde se movilizaron algunos efectivos. Se movilizan generalmente con alguna petición del gobierno a partir de insurrección. Y claro, eso no es lo que ha hecho el gobierno, más bien ha pedido, más que pedir, ha notificado que está haciendo poderes de emergencia discrecional. Hoy día, en estos días, un juez va a dirimir aquello, pero mientras tanto lo que ha hecho es mandar a cerca de 5.000 efectivos a Los Ángeles de la Guardia Nacional y junto con aquellos los Marines. Los Marines sí que me parece súper distinto. La Guardia Nacional, como dije, estaba en estos casos de movilización masiva o más focalizada, pero los Marines, que son tropas de élite que se entrenan para luchar generalmente
otros puntos. Hoy día están también en un número simbólico bien importante en Los Ángeles para, como sabemos todos y todas, detener, reprimir a las manifestaciones de migrantes que están en contra de las prácticas, precisamente la agencia que está acometiendo redadas y que de alguna manera, redadas contra los migrantes indocumentados, contra los migrantes irregulares, y claramente esto ha significado colocar el centro de atención en Los Ángeles, pero ya hay manifestaciones en Nueva York, ya hay manifestaciones en diversas ciudades, también en Georgia, también manifestaciones en Nueva Orleans, etcétera, ¿no? En diversas ciudades del territorio, por lo tanto esto podría ser también eventualmente el inicio de lo que es una oposición más bien social a la administración Trump. Administración Trump que está haciendo, que está ejecutando lo que prometió, no, esto uno podría decir, no nos gusta, les gusta, nos gusta, pero está haciendo más bien lo que se comprometió, y claro, lo está haciendo, lo está llevando a una última ratio, a un último nivel, superando cualquier límite imaginable, pero es en dirección de lo que había dicho que iba a hacer. Recordemos además, ustedes me hablaban primero del tema comercial. La verdad es que en el tema comercial ha tenido una política a ratos parece errática, porque hay mucho blofeo, mucho amenaza, después negociaciones, después baja, etcétera. Está muy confuso. Respecto también a involucrarse mediar en las guerras mundiales y terminar en 48 horas ciertos conflictos, eso tampoco ha pasado. Por lo tanto, este es el caso que mediáticamente le da ganancia a Trump frente a sus seguidores y que permite aglutinar a su flanco, que en otros puntos como los comerciales tienen algunas dudas. Este es el punto que básicamente fortalece su posición de cara a sus partidarios. Profesor, pero eso es suficiente, y lo pregunto porque da una sensación de inseguridad, o quizás da una sensación de poca fortaleza a lo mejor para Donald Trump, que además está como avivando el conflicto de alguna manera. Ayer calificó las protestas de Los Ángeles como una invasión extranjera y criticó la exhibición de banderas latinas. Hablaba de animales también de alguna manera ayer en las protestas, y tratando de como avivar el fuego de alguna manera, estoy haciendo comillas, y está también evaluando invocar la ley de insurrección por protestas, que eso le permitiría sacar militares también a las calles. Hablamos de una respuesta bien dura, que claro, quizás contenta a la gente que lo sigue, pero le genera más problemas, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar eso? Quizás sopesarlo. Claro que se asusa, pero esto es parte también de la dinámica populista, que también yo hace un momento lo oí en el caso de Colombia. Es un contenido bien distinto, pero la cuestión es la polarización afectiva, ¿no? Dividirnos emotivamente entre enemigos y amigos, y por lo tanto a partir de eso sacar rédito. Bueno, en el caso de Estados Unidos esto es parte de la dinámica y lo que ha llevado a Trump a la presidencia. Lo asusa, claro, si uno ve su red social, ya están casi culpando a la presidenta Sheinbaum de esta, entre comillas, invasión. Esto está acaeciendo además en California, un estado donde el 27% de la población es migrante de origen mexicano, en su mayoría, mucho más allá del promedio nacional de Estados Unidos. Pero claro, uno tendría que, frente a esto, decir que es parte de una dinámica política que a mí me parece que más bien lo fortalece entre sus seguidores y, por supuesto, entre lo contrario, entre quienes son sus detractores, que me parece que puede ser incluso el inicio de una oposición social que está dormida. Fíjense que además en el Congreso los demócratas lucen bastante fragmentados, pero podría ser el inicio de un proceso. El problema es que en esa dinámica pueden también ocurrir otras cuestiones, puede morir gente, y eso sería supremamente lamentable frente a la insurrección que tú mencionabas. Bueno, generalmente cuando se sacan tropas a la calle, y la Guardia Nacional son tropas, ellos son militares, lo que pasa es que una de las ramas, las Fuerzas Armadas, que actúa solamente si hay una invasión de los países fronterizos y si hay insurrección. Eso ocurrió el año 65. Y es lo que no hizo Trump, no invocó la insurrección, sino que dijo que usaba poderes de emergencia discrecional. Un juez, insisto, se va a pronunciar de esto
prontamente. Y mientras tanto, fíjense ustedes cómo se ha alimentado cierta dinámica que al final va a terminar, que invoque precisamente aquello que sí le permite ya enviar a estas tropas, a la Guardia Nacional, a Los Ángeles y eventualmente a otros lugares. Esto es lo que llama la atención, pero esto también es parte de una dinámica populista, digo. Uh-huh. Bueno, profesor Gilberto Aranda, queremos agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Abarcamos muchos temas, conversamos hartos minutos y aún así solo hicimos una pincelada, ¿no?, respecto de todas estas cosas. Si usted quiere profundizar en más temas internacionales, porque están pasando muchas cosas en el mundo, todos los martes a las 16 horas, La Vuelta al Mundo, precisamente con el profesor Gilberto Aranda y diversos invitados e invitadas. Así que, profesor, lo esperamos pronto acá en la radio. Que esté bien. Muchas gracias a ustedes y tengan muy buenos días. Gracias, profesor. Nos vamos a una pausa cuando son las 8 de la mañana con 37 minutos. Ya llega Montserrat Rolano con el panel de conversación habitual y nosotros, Cori, nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana. Quédese en Radio Universidad de Chile. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales.